Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo este capítulo del día de hoy. Vamos a dar inicio a un nuevo capítulo, como mencioné, pero ¿quién es el invitado del día de hoy? Nuestro pastor de la Iglesia Apostólica de Cristo. Así que tenemos un invitado de calidad el día de hoy. Gracias, hermano Sergio, por esa presentación. No sé qué tanta calidad, pero invitado sí. Invitado sí. Contento de saludar a los hermanos que están viendo, ¿cierto?, esta programación o este capítulo del podcast. Y atento también ya a lo que va a desarrollarse en esta conversación. ¿Cierto? Exacto. Y tratar de hacerlo lo más amena y liviana posible para que se pueda comprender y entender el tema tan bonito que me invitaron a conversar. Tema maravilloso, ya como pudimos ver en el en vivo que transmitimos en Facebook. Por si no nos siguen, aquí le voy a dar pega al editor. Por aquí va a aparecer el link. Por aquí, por aquí, por aquí, por arriba, por ahí. Por ahí va a aparecer el En link. algún otro lado. El link y ahí el editor va a tener otro trabajito extra. Ya como mencionamos en un en vivo que realizamos en Facebook, vamos a tratar un tema que yo creo, en lo personal, que todo cristiano debe tener una noción o manejar o conocer cierta parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que vamos a conversar. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Porque nosotros somos seguidores de Cristo y estamos Amén. esperando a quién. Que vuelva Jesús, que Amén. vuelva el Padre. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Un tema muy interesante. Les pido que presten mucha atención porque el día de hoy vamos a hablar sobre el fin de los tiempos con nuestro pastor Daniel Mellado. Tucu, tucu, tucu. Ahí el editor va a colocar los tambores. No, no, mentira, güey. Así que No, vamos así no se puede. Así no se puede. vamos a tratar el tema, vamos a tratar de entender el tema, el fin de los tiempos. Vamos a tratar de ordenar unas par de ideas. Sí, yo creo que eso es, más que hablar de temas puntuales y más profundos, entender por qué es tan importante que cada uno de los hermanos abrace este tema. ¿Ya? Exacto. Yo creo que en el en vivo que mencionó el hermano Sergio recién, conté una historia que hace 20 años atrás y este no era un tema que me interesara mucho, ¿ya? Y que había un hermano que a él le gustaba mucho y siempre me llevaba a hablar de escatología, que es precisamente una parte de la teología que estudia los últimos tiempos o que estudia hacia dónde vamos, hacia el destino final de nuestras vidas. Y claramente todo se trata de hacia dónde vamos, todo se trata de ese destino final. Y él me hablaba mucho de escatología y yo en ese tiempo muy ligado al evangelismo, muy ligado al discipulado, pero siempre entraba en la discusión con él de que por qué tanta importancia le daba a él a la escatología si al final, de alguna manera, íbamos a llegar igual al final. Y, y bueno, mi argumento para ese tiempo es que no había una postura ni había una cosa muy clara con el final de los tiempos, que no ha variado mucho, ¿eh? No ha variado mucho. Cada uno puede abrazar su postura, digámoslo, con los últimos tiempos, pero van a haber varias otras y con mucho fundamento también. Pero hoy debo reconocer que cambié completamente, habiendo pasado los años, cambié mi postura y me di cuenta de la importancia. Y quizás aquí al final de este capítulo vamos a entender por qué la importancia. Exacto. ¿Ya? Pero sí, yo cambié completamente mi idea. Completamente no. No puede un cristiano vivir, como diríamos, como un pajarito, En la incertidumbre sin saber sin saber. y confiado en que lo que le están siempre repitiendo, eso es nomás. No puede. Y quedarse, estar con el conformismo ese de lo que se escuchó es y nada más. Exactamente. Y ahí entrando ya, pastor, en tierra derecha, como se dice, lo primero para dar pie a este tema es qué se entiende por el fin de los tiempos. ¿Qué entendemos como por el fin de los tiempos? Cuando la palabra habla del fin de los tiempos.
a modo global. ¿Qué se entiende por eso? Es precisamente lo que acabo de mencionar. Una parte de la teología que se llama escatología, ¿cierto? Es lo que estudia el final de los tiempos, es lo que estudia nuestro destino final, hacia dónde vamos. Mira, ya sea en la vida cotidiana, ya sin pensar todavía en la vida después de esta vida, nosotros siempre necesitamos saber hacia dónde vamos. Necesitamos tener una proyección. Es más, si no tenemos una proyección, una meta, un objetivo, nos perdemos en el trayecto. Si un joven, porque tú no tiene claro qué va a estudiar, se pierde o pierde mucho tiempo, ¿ya? Y a veces es por falta de madurez tomando el ejemplo que estoy dando de un joven, este joven viene después que ya está más adulto a darse cuenta hacia dónde quiere ir y de ahí toma ciertas decisiones y se da cuenta que perdió 4, 5 y en algunos casos más años porque no tenía un objetivo claro. Y los cristianos perdemos mucho tiempo por no saber hacia dónde vamos. Porque al no tener claro el objetivo, el norte y por qué estamos en esta búsqueda, perdemos mucho tiempo. Lo voy a explicar. Si una persona sirve a Dios simplemente pensando en que de esta vida no hay otra, dirás, pero ¿cómo va a servir a Dios pensando? Es que tú ves cristianos que creen que existe Dios, que creen en Jesús, pero que en realidad no tienen claro qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que viene. Entonces ellos sirven a Dios como por los panes y los peces, o sea, con Dios, ayúdame con mi matrimonio, ayúdame con mi casa, ayúdame con mi trabajo, ayúdame con mis cosas, me enfermo, voy a que oren por mí, que para que Dios me sane, me restaure, etcétera, etcétera, pero no entiende el mensaje. Entonces, la escatología es tan importante que si pensamos en la escritura, poco menos de la mitad de la escritura es escatológica. O hablemos con otro concepto para que no suene tan rebuscado decir escatológico. Más de la mitad de la escritura apunta hacia el fin. Menos de la mitad de la escritura, puedo decir. 40% por ahí. Yeah. Apunta hacia tiempos finales. Entonces, te das cuenta de lo importante. Un porcentaje alto. O sea, Jesús hablando de su segunda venida, hablando del fin de los tiempos, Pablo hablando del fin de los tiempos, Pedro hablando del fin de los tiempos, ¿para qué hablamos de Juan, cierto? Apocalipsis. Claramente entendemos que un libro escatológico, exacto. El profeta Daniel, ¿cierto? El libro de Daniel para cualquiera es considerado un libro que habla de los últimos tiempos, y seguimos, Isaías también lo hace, Ezequiel, y tenemos para largo. Y todos nosotros, los que somos seguidores de nuestro Señor, esperamos su regreso. O sea, estamos pendientes, exacto, del último tiempo. Entonces, si me repites cuál era la... ¿Qué se entiende o qué entendemos por el fin de los tiempos? Lo que entendemos por el final de los tiempos, en resumen, ¿cierto? Y en donde estamos todos de acuerdo, es cuando este cielo y esta tierra van a pasar y nuestro Señor va a regresar. ¿Dónde se generan las discrepancias en cómo esto va a suceder y en qué tiempo va a suceder? Pero todos los que creemos en el Mesías, los que creemos que Jesucristo, que Yeshua es el Señor, esperamos su regreso, esperamos su retorno. Exacto. Y hay profecía bíblica y hay cosas que son marcadas y que son reales y que son 100% reales, 100% bíblicas, que van a suceder. Y vuelvo a repetir, no es que los creyentes no crean en que va a suceder o no. La discrepancia no está en si el Señor vuelve o no vuelve, si retorna o no retorna. Es cuándo, cómo lo hace, en qué tiempos. Algunos, ¿cierto?, aseguran que puede ser en cualquier momento. Otros dicen que tienen que pasar tales acontecimientos. Otros dicen que será en determinado orden. Otros están completamente de desacuerdo en ese orden.
Pero cuando hablamos ¿cierto? De los últimos tiempos, estamos hablando de cuando este mundo pase y nuestro Señor retorne. Eso es el fin de los tiempos. Ya, me queda muy claro, pastor, pero tengo una cierta duda, por ejemplo, como para ir... Oye, ¿y son varias preguntas o una sola? No, Yo pensé que con eso estaba. O sea, estaba. no, es que para que vayamos entendiendo y hacer este podcast más amigable, hermano. Ya, bien, vamos. Sí, para ir más amigable, ir palpando el terreno. Como de a poco, ya, okay, Ir de a poco, por ejemplo, si alguien tiene alguna duda, por ejemplo, usted me nombra ahora escatología. Uh-huh. Para entender un poco más de este tema, hay algunos términos, algunos conceptos que debemos manejar. Si usted Sí. me habla de los Sí, últimos tiempos. sí. Yo creo que más que manejar los términos, y espero que este podcast lo logre, sea que los hermanos decidan sumergirse y estudiar esto. Porque a lo mejor términos conocidos para muchos hermanos son el rapto, ¿cierto? Y ahí entramos... Yo creo que el de los más conocidos para todos es el rapto. O no hay rapto. Algunos dirán, sí hay rapto. Otros dirán, sí hay rapto, pero no como tú lo piensas. Y ahí empiezan las discrepancias. Pero tenemos que tener una base bíblica para poder discrepar. Exacto. Para poder conversar. Para poder con base, conversar con y fundamento. para poder tener una linda discusión. Exacto. Entendamos por discusión no una pelea, No. ¿cierto? Sino un tiempo de conversar. Exacto, ¿Ya? sí. Otro término que se habla mucho es la tribulación. ¿Ya? También se habla, aparte de la tribulación, algunos hermanos hablan del milenio. Y en la tribulación, por ejemplo, ¿dónde empiezan las discrepancias? Primero, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Otra discrepancia que puede generarse ahí es que muchos saben y dicen, no, la tribulación yo lo tengo clarito, son 7 años, ¿cierto? Y 3 años y medio de prosperidad, te dicen, y 3 años y medio de sufrimiento, ¿ya? Pero nosotros, dicen algunos, no vamos a estar acá cuando eso sucede, porque antes de la tribulación, y ahí empezaba, ahí empieza, ¿cierto? Se va a la iglesia y aparece otro y dice, no, mi postura es distinta, porque según la palabra... El asunto, hermano, es que hay tantas posturas, bíblicamente hablando, y todas con alguna base, con algún sustento, que esto ha generado distintas corrientes premilenialistas, ¿cierto? Tenemos los postmilenialistas y amilenialistas, y todos estos conceptos así como, exacto, sí, como raros, ponte tú. Sí. Ni siquiera son conceptos que podemos decir bíblicos propiamente tal, sino que la postura de una congregación, de una doctrina o de una persona, cuando ya ha estudiado mucho el tema, él puede decir, yo me considero amilenialista. Y un hermanito que simplemente va al culto va a decir, ¿y de qué está enfermo este hermano? O sea, porque no. ¿Qué es eso que está hablando? ¿Qué es eso que está diciendo? ¿Ya? ¿Cierto? ¿Tiene don de lengua? Entonces, no, otro hermano le dice, confía, el Señor igual me sanó. Entonces, y claramente no son conceptos que podemos decir, claro que nacen de una visión o de una forma de ver las escrituras, ¿cierto? Y también está el que piensa que todo esto es pretribulacional, posttribulacional, y como te digo, hoy en día se han incluso unido conceptos para identificar otros grupos, porque han estudiado tanto el tema que dicen, yo me identifico un poquito con esto, otro poquito con esto, y otro es como una receta, ¿verdad? Sí. Y otro poquito con esto. Como un collage. Entonces yo soy un milenialista, no sé, voy a inventar un término para que nadie se sienta identificado, ¿cierto? Moderno, por decir, o contemporáneo,
Y ahí entonces, los conceptos, Sergio, yo creo que cuando una persona ya se sumerge en el tema, cuando una persona comienza a estudiar el tema, recién ahí comienza a entender los conceptos. Dar conceptos aquí en forma general, como lo conversábamos incluso antes de comenzar el podcast, en vez de aclarar, oscurece. Y la verdad es que nosotros como ministerio siempre hemos buscado trabajar para la unión del pueblo de Dios, del reino de Dios. Claramente discrepamos en cosas con distintas personas, pero, pero la idea no es generar controversia, la idea Exacto. no es decir lo que nosotros sabemos es lo correcto, lo que tú Esta es la piensas, verdad absoluta. esta es la verdad absoluta y lo que tú piensas es completamente incorrecto. No. El propósito de esto es que los hermanos digan, oye, yo no entiendo mucho de esto, me gustaría entender. Y que empiecen a estudiar y que empiecen a, a cuestionar. Que es importante cuestionar. Exacto. Sí, sí, aunque suene extraño, lo digo, Sí, suena como... pero sí, sí, para saber, ¿es realmente? Ahora, los conceptos sí son importantes, pero para tener un manejo de los conceptos, tengo que tener un manejo de lo básico de esto. Ahora, cuando hablamos de lo básico, cuando hablamos de entender, yo creo que hay que entender, y aquí voy a dejar una tareita para todos los hermanos que están escuchando, tengo que entender primero qué son las doctrinas esenciales y las no esenciales. Lo que es fundamental y lo que no es fundamental. Me explico. Acabo de decir que todos estamos de acuerdo con que nuestro Señor retorna, que el Señor vuelve. Sí. Eso es esencial, ¿cierto? Si no creemos que Él regresa, que Él vuelve, ya ahí tenemos un punto de controversia. Ya no somos de los mismos. Exacto, sí. Ya no somos de los mismos. Pero si hay un hermano que cree que existe, que hay rapto, ¿ya? Y hay otro hermano que cree que solo existe la segunda venida y el rapto y la segunda venida son una misma cosa, ¿ya? Y el otro cree que el rapto sucede primero y que después viene la segunda venida. Eso no significa que no puedan ser hijos de Dios ambos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Eso no significa que ambos no puedan compartir. Solo significa que tienen una posición distinta en cuanto a cómo van a suceder los acontecimientos en el último tiempo. Y acá este no es un tema liviano. Acá tenemos que entrar a hablar de todas las profecías que hay, de las 70 semanas de Daniel, tenemos que entrar a hablar de muchas cosas. Y lo que más me gustaría a mí hacer notar es que si vamos a estudiar la Escritura, la estudiemos pensando en que quiero aprender más de Dios, en que quiero entender más de Dios en mi vida, quiero entender los últimos tiempos, pero no, la idea no es estudiar las Escrituras con la intención de ganar una discusión. Exacto. No sé si me enredé con lo que dije o se entendió. No sé si se entendió. Porque si yo estudio con la idea de ganar una discusión, porque por ejemplo, tú tienes una posición con respecto a los últimos tiempos y yo tengo otra. Yo conozco la tuya. Y yo me pongo a estudiar la Escritura para ganarte la discusión a ti. Eso yo ya voy cejado. Yo ya voy con una venda. Yo ya voy a estudiar el tema solo para ganarte la discusión a ti. Porque yo sé lo que tú piensas y voy a buscar el versículo, incluso voy a rebuscar más que buscar el versículo que supuestamente te gana la discusión a ti. Pero en el camino me voy a perder, entender lo que Dios quiere. ¿Sí? Sí. No sé si es muy rebuscada mis palabras No, para no, explicar no. esto. Está bien. Y eso es lo que importa. Lo que importa es que tú y yo entendamos. ¿Qué pasa si eres tú el que tiene la razón? Y yo, porque simplemente te quiero ganar la discusión, me pierdo la bendición de entender más, de que Dios abra mis ojos, de que yo pueda ver. Que el Señor le muestre.
Lo que no Ahora, podía ver antes, las claro. distintas corrientes teológicas o las distintas escuelas teológicas tienen muy marcada su postura. Y ahí es donde yo invito a sacudirse un poco eso, ¿ya? A sacudirse un poco eso, a no caer en el absolutismo de que yo solamente tengo la verdad, de que yo solamente sé esto. Ojo, no estoy hablando de las doctrinas fundamentales, estoy hablando de esas cositas en donde no hay claridad. Al final, no sé, a los hermanos que les gusta el tema, a algunos les gustará Armando Alducín, ¿cierto? A otros les gustará, no sé, Darío Sala, ¿ya? Hay un chileno que a mí en lo personal lo he compartido con ustedes precisamente, un pastor que está en Suiza, si no me equivoco, que ha estado tomando mucha fuerza últimamente, el pastor Jorge Walter, si no me equivoco, también conocimiento, él lo encuentra una persona muy ubicada, también las veces que online he podido compartir conversaciones en sus cursos, cosas así, él me gusta porque busca esta unión del pueblo de Dios, busca que la discusión nos lleve a un consenso, que nos lleve a crecer, a entender, a Exacto, eso, aprender. yo creo que ahí está Yo la creo clave. y Esa es la clave. para salirnos Para del cuento crecer de la todos. pelea, que no, Exacto. si esto es así, es más o menos a dónde la viste, eso no es así. Sí. Hay que abrir un poquito la visión. Y es la oportunidad para crecer juntos. Sí, por eso te digo que más que conceptos que debemos manejar, que todos lo hemos escuchado como cierto el rapto, la tribulación o la gran tribulación, la ira de Dios y todos eso, esos conceptos que podemos escuchar, hay que entender que este no es un tema que Dios lo haya puesto para generar esta controversia. Yo creo que nuestras controversias, y esta es una opinión muy personal, yo creo que nuestras controversias, Sergio, están dadas por no respetar los silencios de Dios. ¿Sí? Porque hay cosas que Dios nos dice y hay cosas que Dios, mire, y me emociono con esto, y hay cosas que Dios simplemente no nos dice. Y pareciera que nosotros no nos quedamos conformes, santo es el nombre del Señor, con el silencio de Dios. Y todos esos espacios vacíos queremos llenarlo. ¿Ya? Dios dice de un tema tal cosa y queda un espacio que... Y ahí es donde todos, mira lo que voy a decir, todos interpretamos. Todos te dicen que no interpretan. No, todos dicen que no interpretan. Y esta, vuelvo a decir, es una opinión mía. Y al final todos interpretamos para llenar el vacío. Y ahí va a suceder tal cosa. ¿Ah? Por ejemplo, y en este minuto es cuando suceden las bodas del Cordero. Y el hermano escucha y después tú le preguntas, ¿y dónde está el versículo que dice que es exactamente ahí que suceden las bodas del Cordero? No está. No es que se supone que cuando pasa Exacto. esto y pasa esto otro y pasa aquí y pasa allá. No, pero es que no dice. No, pero es que es obvio, por hermano. Cae de cajón que es ahí. No, pero ¿dónde dice? No lo dice. Por poner un ejemplo así. No lo dice. Entonces, eso... Mira, Dios nos dijo lo que necesitamos saber. Y yo creo que respetar cuando Él no dice es madurez. Es madurez. Hay que madurar. Hay que madurar y aceptar que hay cosas que simplemente Dios no dijo. Y no tengo que ponerle palabras al momento cuando Dios guardó silencio. Si Dios guardó silencio, y no me debe dar miedo de decir, eso no lo sé. ¿Por qué, pastor? ¿Usted no estudió mucho? No, eso no lo sé, porque Dios no lo dice. Eso también es lo otro, porque el miedo a decir no conozco más sobre esto es como, no sé, ahora se toma como que, no estás preparado. No, el pastor no está preparado, el siervo no está preparado porque no sabe.
Y es por eso que en este tiempo tiene tanto seguidor, es esa persona que tomó una postura y la defendió, pero Y le dio. Sí. Gane, Y gane, gane o pierda él. viva o muera. Ahí en su opinión. Claro, y va a pelear por su postura y va a ningunear a todo el resto y va a ensuciar a todo el resto Por defender su por postura. defender su postura. Cuánta verdad encuentro en sus palabras, pastor, cuando habla del silencio de Dios. Porque cuando comenzamos nosotros a sacar nuestras propias conclusiones es donde más conflicto hay. Cuando nosotros nos creemos dueños de la verdad, porque nosotros lo vemos de cierta forma, es donde entre nosotros mismos discutimos. Exactamente. Donde hay más conflicto. No es que la palabra dice esto y esto en este lado, pero no es que yo lo veo desde este otro punto de vista y para mí es de esta forma, no es como dicen. Y vemos que claramente, y ahí yo veo que el Señor es tan sabio y maravilloso porque si Él nos deja un silencio, si Él nos deja algo, es porque no estamos claramente preparados para recibir todavía eso, para que Él nos muestre eso. Pero nosotros siempre queremos más, queremos todo rápido, queremos todo, saberlo todo y nos creemos que sabemos todo. Quizás se puede pensar que es muy cómoda la postura de como de aceptar al hermano que ve acá y que ve acá y otro dirá, no, yo defiendo la palabra y defiendo la palabra de verdad. Yo voy a hacer una confesión acá. Por ejemplo, yo no soy dispensacionalista para nada, ¿ya? Perdón si alguno no entiende el concepto, pero tampoco da el tiempo para ponerse a aclarar ese tipo de conceptos. Pero si hay un hermano dispensacionalista, yo no tengo ningún problema en compartir con él. Y entiendo su doctrina, entiendo cómo lo ve, Exacto. entiendo todo. Pero pastor, y si usted está prácticamente seguro de que esta persona no está en una verdad bíblica como corresponde, ¿por qué lo acepta? Porque quizás lo acabo de decir, estoy prácticamente seguro. ¿Entiendes, no? O sea, casi seguro. Casi. Pero si su doctrina y todo se basa en una idea que no es completamente bíblica, ok, pero podríamos decir que toda esa doctrina es una revelación, más que una base escritural. Y en esto ya medio en broma, medio en serio. ¿Qué pasa si llegamos a la presencia del Señor y resulta que la revelación era genuina? Y Dios viene y dice, todo el tiempo les hablé y les ministré por estas personas, ¿cierto? Que era así. ¿Se entiende? Ojo, que yo no lo soy, acabo de decir lo que no. Pero guardo mi distancia, incluso mi respeto, porque estoy prácticamente seguro. No 100%. Exacto, Y eso no les 100%. pasa a todos. Y como no es algo fundamental, ya, pero por ejemplo, pastor, usted no cree en el rapto, ¿y qué pasa si hay rapto? Por poner un ejemplo, estoy hablando así en general, no estoy diciendo en qué creemos o no creemos, en general. Y si hay rapto y no creo en el rapto, ¿me voy en el rapto? No, pastor, usted no sería porque no cree. No, o sea, a mí lo que me da entrada es creer que Jesucristo Exacto, es sí. el Señor. Eso es. Es creer en la doctrina fundamental, es creer en su venida. Dios no me va a dejar fuera si yo no tengo claro, ¿cierto?, los tiempos y las cosas aquí y allá, sino que es mi fe Exacto. la que me va a salvar. Es más, Dios permita que sea verdad toda. Dios permita que sea verdad todo eso y no pasemos por tribulación ni nada de eso. Pero se entendió, ¿cierto? Entonces es mi fe en Cristo. Es mi fe en Cristo. En realidad, cuando nos preocupamos de la escatología, no tiene que ser, insisto, por la idea de ganar la discusión,
o de saber yo tengo razón en este tema, sino cuando yo me preocupo de la escatología o del final de los tiempos, tiene que ser porque me preocupa agradar a Dios, me preocupa saber hacia dónde voy, qué es lo importante, porque si no termino poniendo mis ojos en la vanidad, termino poniendo mis ojos en este mundo, termino llamándole bendición a lo que no es bendición, le termino llamando bendición a las añadiduras, le termino llamando respaldo de Dios a lo material, le termino llamando o sea, pensemos en el mismo maestro, ¿cierto? Lleno de sabiduría, lleno de unción, lleno de autoridad, pero las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si a él lo evaluamos con cómo la religión de este tiempo evalúa si Dios está contigo o no está contigo, o el profeta que no tenía dónde dormir y se va con un hacha prestada a cortar unas varas para hacer una habitación donde dormir, con toda la unción, con toda la autoridad, con todo el respaldo de Dios. Y ejemplos como ese tenemos muchos. Y yo creo que no tener el objetivo claro, no estar pendiente de realmente de hacia dónde vamos, nos hace despertarnos todos los días solo preocupados de este mundo. Y me vuelvo a emocionar por eso. Porque creo que es necesario, Dios quiere que estemos atentos a los últimos tiempos. Dios lo quiere. Dios lo quiere que estemos pendientes de su venida. Dios quiere que estemos pendientes de su regreso. Así lo estuvo Pablo, así lo estuvo en los últimos años, digámoslo así, el mismo Lutero, así lo estamos nosotros hoy hablando el tema. Debemos conocer el misterio de la iniquidad, debemos conocer que hay un trabajo del enemigo pasando por todo lo espiritual, pasando por la parte política, pasando por los gobiernos de este mundo. Él está trabajando en el plan. Él está trabajando. Y el pueblo de Dios tiene que tener este conocimiento. Entonces, insisto, este podcast creo que la intención es motivar a los hermanos. Exacto, a que en forma personal cada uno se sumerja en saber un poquito más de esto. Digo yo. Exacto, no, sí, de hecho ese es el motivo de este capítulo. Es más dejarlos con la curiosidad, con las ganas, con la intención de que cada uno pueda buscar, pueda instruirse, pueda leer, pueda aprender más, porque si bien esta carrera termina cuando viene el Señor por nosotros, tenemos que saber cuál es el camino para llegar ahí. Tenemos que estar atentos de la venida de nuestro Señor, de estos pequeños detalles que nos deja todo lo que Él nos enseña. Entonces, yo recuerdo cuando el pastor decía ahora, recién contaba, y yo me recuerdo cuando mi padre iba a trabajar y lo estaba esperando y uno estaba atento de chico, atento mirando por la ventana y miraba, viene, no viene, ¿es el auto? No, ese no es el auto. Y uno estaba atento, yo estaba atento a mi padre que llegara, lo miraba por la ventana, miraba el reloj, ¿ve? Así mismo debemos estar nosotros, atentos a la venida de nuestro Dios. Por Él estamos haciendo esto, para Él estamos haciendo esto, y por lo mismo debemos estar atentos, debemos conocer, debemos instruirnos, debemos tener claro, sé que hay mucha, como decía nuestro pastor, hay mucho de todo. Pero alguien podrá decir, pero pastor, si usted dice que hay mucha controversia, distintas posturas, oposiciones con respecto a este tema, ¿no será mejor que simplemente sepamos que viene y que vuelve y ya, si total como viene y como vuelve no es importante? ¿Por qué es importante saber y conocer las distintas posiciones teológicas, voy a decir, del tema? Sí. ¿Por qué es tan importante? Porque está pasando mucho en poco tiempo. Y ustedes que me están escuchando me van a dar la razón en esto.
los que ya pasamos los 40 años, hace ratito en todo caso, los que pasamos los 40 años ya, hace 20, 25 años atrás, era impensado para nosotros ver lo que hoy se está viendo. Era impensado para nosotros el cumplimiento tan genuino y tan real de que a lo bueno llamaran malo y a lo malo bueno, que hoy lo tenemos pero ahí. Era tan impensado para nosotros que íbamos a estar nosotros tratando de defender, ¿cierto? Verdades que durante muchos años eran un fundamento de la Exacto. sociedad. De naciones. Y ahora estamos ahí. Están sucediendo a pasos agigantados acontecimientos que no habíamos visto en mucho tiempo, en pocos años. Esto se está acelerando. ¿Qué pasa si no tengo un conocimiento? ¿Qué pasa si no veo realmente conforme a las Escrituras y tengo el abanico, voy a decir, la panorámica completa de lo que este postula y lo que este otro postula, digámoslo así? Van a empezar a suceder acontecimientos y yo voy a estar tan ciego porque creo que esto va a pasar de esta manera, como yo pienso, ¿no? Y a lo mejor está pasando exactamente como lo dice el que tiene esta otra forma de haber visto las Escrituras, y yo no lo estoy viendo porque no tengo ese conocimiento. Un hermano que piensa, por ejemplo, que el Señor lo va a raptar antes de la tribulación, ¿ya? ¿Qué va a pasar con su visión, con su postura, si en algún minuto se da cuenta, o a lo mejor no se alcanza a dar ni cuenta, y ya está metido en la tribulación? ¿Por qué no se va a dar cuenta? Porque no tiene el conocimiento bíblico para poder evaluar los tiempos. Y se le derrumba todo. Para poder, se le derrumba todo porque no tiene el conocimiento de la otra. El Señor vino y me quedé. Sí. El Señor, no soy hijo de Dios. ¿Qué pasó? O simplemente se ciega y dice, no, este que se está manifestando no es el anticristo. Ya, mira, sí. Esto. Este no es el anticristo porque se supone, según lo que yo creo, que yo me iba a ir antes de esto, que yo no iba a ver esto, que yo no iba a estar aquí. Entonces, si yo tengo un conocimiento más amplio, un abanico más amplio, voy a poder determinar y decir, estoy viendo lo que nunca pensé que iba a ver. O sea, mi postura, lo que yo estaba creyendo, ya no es como yo lo veía. Pero no se me derrumba todo. Exacto, no queda en el aire. No se me derrumba todo porque no estoy ciego pensando que solo de esta manera, sino que sé que bíblicamente hablando puede suceder de distintas formas y de distintas maneras, y voy a poder enfrentar estos últimos tiempos, no sé si es la palabra más adecuada la que voy a utilizar, pero con altura de mira, o sea, con otra posición, ¿sí? No sé si lo complicamos más. No, o lo dejamos ahí. Yo creo que es una maravillosa instancia que estamos compartiendo, que no es un tema que se hable mucho, yo creo que por lo mismo de la complejidad de las distintas posturas y todo eso, pero es una maravillosa instancia que nos da el Señor en este podcast de poder instarlo. Y contarle a los hermanos precisamente Exacto. que esta fue una decisión que tomamos. Contarle a los hermanos que nosotros decidimos no empezar a hablar con conceptos rebuscados y complicados, o empezar a plantear las distintas posturas y contárselas, porque iba a ser algo cansador que más que bendecirlo, los iba a confundir. Exacto, y nuestra intención, insisto, es motivar que cada uno despierte el interés, el deseo de estudiar el tema en forma más profunda, porque si nosotros quisiéramos tratar este tema en forma profunda, necesitaríamos talleres, muchas horas, ¿cierto? Reunirnos, harto estudio, y aún así, con todos los talleres, muchas horas, ni siquiera aún así habría un manejo completo del tema. Exacto, sí.
Así que, hermanos, el Señor es maravilloso, el Amén. Señor es perfecto, Sí, amén. Él tiene todo en orden, aunque nosotros veamos un desorden o no entendamos muchas No. cosas, el Señor tiene todo en orden. Como decía nuestro pastor, a confiar en Él, la fe puesta en Dios, independiente de lo que como tú veas el hecho, los sucesos o lo que está pasando en tu vida, tu fe siempre en Dios. Él es la Amén. salvación, Amén. Él es el que vuelve por nosotros. Amén. Amén. No sé si quiere compartir algo más, pastor. No, no sé si a ti te queda alguna inquietud, alguna pregunta en el tintero. No por ahora, no, ninguna. No sé, quizás más adelante, amarrando al pastor al tiro, aprovechando Sí. la única parte donde podemos apretarle un poquito a la toreaca. Ah, no, yo creo que las preguntas están bien planteadas, punto uno. Y no sé si mis respuestas fueron las más adecuadas, pero con toda sencillez lo digo, es intentando generar un entendimiento sobre el tema sin generar confusión con el tema. Eh, Creo que el pueblo de Dios, ¿ya? Y cuando me refiero al pueblo de Dios, me refiero a todo el pueblo de Dios. Y eso habla del judío, del griego, del varón, de la mujer, de todos, de todo el pueblo de Dios. Tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la unidad y muchas veces creemos que la unidad está dada por pensar todos iguales y creo que hay una tremenda discrepancia en eso. Es como cuando pensamos que amar a nuestro hermano tengo que tener afinidad completa con ese hermano para amarlo. ¿Ya? Y como ustedes conocen siempre, yo bromeo con esto. Hay días que a nuestra pareja, a tu esposo, tu esposa, tu novia, hay días que no, que, que querís despejarte porque están discutiendo, están discrepando de un tema, ¿ya? Ya, o a lo mejor tu esposa, tu esposo hay un día que no te soporta, ¿ya? Porque andamos con los 5 minutos medio atravesados. Atravesado, Pero eso no significa que no haya amor. Eso no significa que ella no me ame, que yo no la ame. Nada más que se pasa el minuto de discrepancia cierto y se aflora todo ese amor. En el pueblo de Dios es lo mismo. Podemos no pensar igual, podemos tener alguna diferencia doctrinal, podemos caernos hasta mal, pero no confundir eso con que no puedo amar. La persona puede no ser simpática y yo puedo amarla, porque el amor de Dios es sufrido, el amor de Dios es benigno, es bueno, ¿cierto? No es cantancioso, no se envanece, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, claramente puedo amar a una persona que piense distinto, que no me caiga tan bien, que no sea tan simpático, o lo mismo conmigo, que siento que uno no es muy simpático, que digamos, y la persona te ama porque hay amor de Dios en su vida. exacto. Y quiero traspasar ese mismo ejemplo a esto. Como pueblo de Dios sí podemos buscar la comunión y sí podemos buscar la unidad y sí podemos respetarnos y sí podemos entender que esta congregación tiene esta corriente teológica, esta otra tiene esta otra corriente teológica. Hay cosas en las que estoy de acuerdo, hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Pero si buscamos la unidad de la iglesia, la unidad del pueblo del Señor, que yo no creo que esté en bajar los letreros del frente de nuestras congregaciones, creo, de nuestros templos voy a decir, creo que está en bajar los letreros desde el corazón, Amén. en quitar esa frontera y todos esperamos el retorno del Señor. Amén. Y todos tenemos que tener los ojos puestos en su venida. Exacto. Y todos tenemos que estar atentos. Estamos viviendo últimos tiempos.
Estamos viviendo tiempos peligrosos y difíciles. El pueblo de Dios tiene que conocer esta verdad, tiene que conocerla, tiene que acercarse. Algunos podemos creer, como en lo personal, ¿cierto? Para mí es muy importante el pueblo de Israel y creo que el pueblo de Israel sí marca tiempos. ¿Ah? Algunos no lo creen, algunos. Yo soy de los que digo que el pueblo de Dios marca el tiempo, que es el reloj profético, el calendario de Dios. Es, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es lo que marca todo, todo, pero desde siempre en la escritura hasta ahora, hasta actual. Hay otro hermano que dice, no, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso, ellos ya pasaron todo. Pero eso no significa que no podamos esperar juntos y con el mismo corazón y con la misma disposición la venida del Señor. Es más, si nos amamos y hablamos con altura de mira, puede que ambos nos podamos enriquecer, ambos podamos aprender del otro. Y aunque ninguno de los dos cambie su posición, algún detallito nos puede ser de bendición. Pero eso va a depender con qué corazón estamos buscando. Exacto. ¿Con qué corazón estamos estudiando? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Porque si yo, insisto, me pongo a estudiar este tema simplemente para ganar una discusión, yo ya perdí. Porque perdí el norte, perdí el propósito y perdí todo. Eso sería mi palabra de cierre, voy a decir, final. De cierre. Así como decía nuestro pastor, la importancia de conocer más de nuestro Señor, de conocer cuando Él vuelve. Quiero decirles también a los que están escuchando que el Señor está vivo, que el Señor vive, que el Señor tiene todo en orden, que el Señor va a volver por sus hijos y que nosotros estemos confiados y sigamos adelante en su camino, buscándole, esforzándonos por agradarle, trabajándole y cambiando, como decía nuestro pastor, nuestro interior, la intención de nuestros corazones. No hay mejor alegría que ver a un papá sonreír como hijo. Sácale una sonrisa al Señor, cambiando tu forma, esperándolo, arreglándote para cuando Él vuelva por nosotros, estando bien presentados, como se dice, para cuando Él venga a buscarnos. Amén. Que el Señor nos bendiga enormemente, que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja, y agradecido por nuestro pastor, por venir al capítulo del día de hoy, porque accedió. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Agradecido de él, agradecido de ustedes, y con esto damos fin al capítulo del día de hoy. Espero que haya sido de bendición y que será cumplido el propósito de dejar esa semillita de curiosidad, por decirlo de alguna forma, para que sigamos aprendiendo de nuestro Dios. Amén. Eso es todo, hermano. Nos vemos en la próxima. Shalom a todos.